Buenos días. Como dice, vamos un poco tarde, entonces voy a intentar no aburrirlos demasiado. Nuestra presentación se basa en entornos donde la densidad de usuarios es muy grande. Esto está sucediendo mucho porque muchos empezamos y tenemos muchas zonas rurales donde se da servicio, pero también es verdad que en las ciudades cada vez hay demanda de más usuarios porque es un servicio que la gente prefiere, un servicio cercano, económico. Y como decía el compañero Juan Miguel, yo creo que demasiado optimista cuando decía que el despliegue de fibra masivo será en 2020. Yo creo que eso es ya. Y el que no se adapte al final se queda atrás porque la gente demanda más y mejores servicios. Si bien es cierto que la fibra es el futuro absoluto, es decir, al final todos acabaremos con fibra. El problema es que a día de hoy no es tan fácil desplegar en zonas. Hay zonas donde no hay canalización, donde las canalizaciones que hay son propietarias de Telefónica y no hay capacidad vacante para instalar. Entonces, aunque a todos nos gustaría tener mañana fibra instalada, no en todos los lugares es posible. Antes de nada me presento un poco. Nosotros damos servicio tanto como por wifi como por fibra, todo basado en soluciones MikroTik, eso excepto la parte GPON que utilizamos otros fabricantes. También somos consultores, damos servicio tanto a empresas como a operadores de todo el país. Ahora estamos dando bastante el proyecto de FTTH. Hacemos todo el proyecto integral, desde la consultoría, temas de urbanismo, permisos y todo. Y luego distribuimos y damos soporte a distintos fabricantes, tanto de radioenlaces licenciados, cabeceras de fibra y equipos de VoIP. Un poco, una parte, la verdad es que se solapa bastante con lo que ha indicado antes el compañero, porque es la importancia de una red de backhaul estable y fiable. Esta red nos va a permitir sobre ella agregar todos los servicios que queramos. Igual que podemos agregar servicios FTTH, podemos agregar nuestros servicios de Wi-Fi actuales, porque siempre los que ya tienen una red montada no se va a hacer el cambio de la noche a la mañana, sino que se trata poco a poco de integrar ambas redes para ir creciendo. Otra de las partes, eso, en la parte de optimizar los AP para poder dar servicios de alta capacidad, y luego en la parte del CPE, que también es importante optimizar para poder dar estos servicios. Muchos operadores, el ambiente inicial es contratar con un carrier, tener un punto central y de ahí repartir a varios puntos. Esto, cuando un operador pequeño, puede estar bien. Vamos, de hecho, todos hemos empezado así. El problema es que tenemos varios puntos de fallo únicos. Es decir, si cae el operador, se nos cae todo. Si cae ese nodo central, se nos cae todo. Si se nos va la luz, donde tenemos ubicado ese nodo central, se nos cae todo. Entonces, la tendencia es hacer una red lo más mallada posible. En esta red que vemos aquí, pues tenemos dos operadores en un CPD, donde podemos hacer full BGP. Luego tenemos varios enlaces de alta capacidad hacia distintos nodos y otros enlaces de más baja capacidad para unirlos. También podemos tener, en caso de que la competencia ya se nos haya adelantado, podemos tener una línea de backup con otro operador y desde ahí hacernos un túnel hasta nuestro data center. En este caso el servicio no será tan bueno, la latencia se incrementará, pero para salir de un paso podemos tener un backup de 300 megas por 50 euros al mes. Entonces, estas líneas pueden ser o bien radioenlaces en banda libre o licenciada, o fibra. Lógicamente, donde vayamos desplegando fibra, siempre será conveniente utilizar la fibra, como decían, para integrarla en esta red. Esta red, por supuesto, aquí ya no nos sirve la topología de todo en un bridge y un solo servidor PvPoE, sino que hay que, como ellos me dicen, optar por varios equipos. Por supuesto, en cada ubicación, en cada nodo de red, colocamos un MikroTik con la potencia suficiente para el tráfico que vaya a soportar. Luego, en la conexión a los ISP es importante tener BGP, porque si no, en caso de que falle uno de los operadores, todas nuestras IPs públicas quedarán inaccesibles. Entonces, esto es algo que un operador pequeño cuesta asumirlo, pero con una gran ventaja supone darse de alta en RIPE, tener un número de sistema autónomo, y entonces ya tienes tus propias IP. No depende de que las IP sean de un operador o de otro. Y luego en la red interna, como solamente hacemos BGP en un punto que es el CPD, podemos utilizar OSPF para el enrutamiento dinámico de toda la red. Igual, si tenemos 2 o 3 nodos, podemos crear la ruta manualmente. En el momento que tenemos una topología compleja,
es inviable del todo. ¿Qué ventaja nos da tener una red de alta capacidad? Pues por supuesto la fiabilidad, lo que decía de dormir tranquilo. Poder dar otro tipo de servicios, por ejemplo, servicios dedicados a empresas. Una empresa nos pide un circuito, le podemos entregar en cualquier parte de nuestra red, porque sabemos que nuestra red troncal no va a fallar. Igual que decía por fibra, se puede dar igual de fiable por una red de radio. Nosotros, por ejemplo, pues algún cliente que nos ha pedido, mira, tenemos un punto, una constructora, por ejemplo, en una caseta de obra, necesitamos un VPLS, una VPN transparente hasta nuestras oficinas centrales. Pues le pones un CPE y en el mismo CPE incluso puedes levantar un VPLS hasta su sede central. ¿Qué quieres tener más redundancia? Pues le montas uno a cada nodo de la red diferente. La fiabilidad, si bien el 100% no existe, prácticamente la alcanzamos y seguimos utilizando radio. Lógicamente con la capacidad que nos admita. Luego, en IPTV es una cosa que están demandando mucho. Todo empezamos como operadores de datos. Cuando la gente fue demandando voz, pues se incluyó la VoIP. Hoy en día la gente demanda los servicios de IPTV. Al tener una red bien diseñada, podemos correr multicast sobre ella y distribuir los canales de televisión por toda la red. Utilizando multicast adecuadamente, no todos los canales se transmiten en la red, simplemente se transmiten conforme vaya habiendo demanda. Es decir, si un usuario en un bloque en una urbanización está viendo televisión española y otro segundo usuario ve televisión española, solamente se transmite un streaming de esa imagen, con lo que el ahorro de ancho de banda es increíble, porque al final, por ejemplo, el día que haya un partido, pues todo el mundo está viendo ese canal de fútbol. No solo nos sirve para la distribución, también nos sirve para la obtención de esos contenidos, porque podemos tener un escenario donde, por ejemplo, un operador, Air Networks, nos entrega los canales en IP en un CPD, pero un canal local nos lo entrega la propia televisión local en el ayuntamiento. Otro canal, pues tenemos que colocar una antena parabólica porque nos lo dan por satélite. Pues todo eso, en cualquier punto de la red, lo podemos incorporar. No tenemos que tener, aquí no es como en la red de cable, que tenemos una cabecera única con un punto de fallo único. Aquí podemos tener todos los puntos que queramos. Pueden estar hasta en provincias diferentes. Si podemos captar canales de otra provincia, pues lo metemos en nuestra red y por multicanal lo llevamos donde queramos. A la hora de los punto a puntos, se pueden utilizar muchas soluciones. Nosotros utilizamos MikroTik mayormente, todo lo que es banda libre. Esto es un ejemplo, una simulación de un punto a punto para dar servicio a un nodo, por ejemplo, uno de los troncales que veíamos. Un enlace de 1 kilómetro, por ejemplo, que en un entorno urbano, pues bastante común, tenemos que saltar de un nodo de red a otro. Sí, ¿cómo? Ahora. Tenemos que saltar de uno a otro. 1 kilómetro. ¿Qué equipo utilizamos para 1 kilómetro? Si preguntáramos en un foro algo, pues mira, incluso una SXT Lite o una Sexant, que sería el primer ejemplo, con su antena de 18 dB, sería suficiente para ese punto a punto. Esto, en un entorno idílico donde no existe el ruido, puede funcionar. En la vida real, no. Entonces, si necesitamos alta capacidad, siempre tenemos que utilizar la mayor antena posible. Aunque tengamos que bajar la potencia del emisor todo. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en el segundo ejemplo utilizamos una de las nuevas Dynadish, aún bajando la potencia de emisión, es decir, en ambos casos estamos utilizando el mismo PIRE de 1 vatio, pero en este caso el transmisor está puesto a 12, mientras que en el otro lo tenemos a 5 dB nada más. Eso hace que el emisor también trabaje mejor, sobre todo con altas modulaciones, para poder obtener la DAC, y aún así la señal recibida es mejor. ¿Esto por qué es? Pues porque aquí tenemos los diagramas de radiación de ambas antenas. Como vemos, estamos cerrando muchísimo el lóbulo de radiación. ¿Qué nos permite esto? Bueno, ya hemos visto que emitiendo con la misma potencia radiada, tenemos 7 dB más de señal recibida. Estos son 4 veces más señal, que no es moco de pavo. Pero aparte, como hemos cerrado el lóbulo, estamos obteniendo muchísimo menos ruido de otros nodos, sean de la competencia o nuestros propios. Porque esto también nos va a permitir reutilizar las frecuencias. Si tenemos un punto a punto emitiendo a 5 dB, con una antena muy directiva, podemos perfectamente, a 500 metros de ese punto, hacer otro punto a punto con la misma frecuencia. No hace falta GPS, ni hace falta nada, porque es que ni se huelen uno con otro. No hace falta sincronización de ningún tipo y ambos pueden transmitir plena capacidad sin problema. En este caso, el SNR, es decir, la relación entre señal y ruido, ha mejorado en 13 dB. Estamos hablando 16 veces más mejor relación entre señal y ruido.
estamos hablando de un equipo que vale ciento y poco euros. Y podemos tener un enlace pasando los 200 megas reales de tráfico TCP sin problema. Eso con MikroTik lo tenemos para la distancia que queramos hasta cierto límite. Hay gente, oye, una SXT Elite, sí, se puede utilizar, pero si tú quieres una red fiable, no te puedes quedar corto. En caso de quedarte corto, otra de las ventajas que tenemos al tener la red mallada es la facilidad para el servicio. Porque si en cualquier momento queremos cambiar uno de estos punto a punto, oye, necesitamos más capacidad. Lo normal en otra topología de red es, venga, vamos a las 2 de la mañana con la furgoneta para cambiar el punto a punto. Tú aquí, hombre, no lo vas a hacer a la hora de más demanda, porque a lo mejor la ruta que siguen los paquetes no es la más óptima. Pero puedes ir a las 10 de la mañana tranquilamente, desconectar tu equipo, estar media hora con la intervención y los usuarios ni se van a dar cuenta, ni se van a cortar las llamadas igual que en el caso anterior. Luego, hay veces que ya la banda libre no nos vale. ¿Por qué? Porque tenemos distancias más altas o tenemos capacidades mayores. Ahora, si nos vamos a las bandas licenciadas, tenemos que elegir qué banda elegir. Como he sabido, a mayor frecuencia siempre va a haber mayor atenuación, excepto algunos casos. Tenemos uno de los casos específicos, aquí vemos en 24 GHz precisamente, tenemos un pico que la atenuación es bastante mayor por la humedad. Porque a esa frecuencia la humedad se lo come. Y luego tenemos en 60 GHz una atenuación bestial porque es a la frecuencia donde más nos frenan las moléculas de oxígeno. Si nos fijamos, ¿cuáles son las bandas libres de microondas? Precisamente 24 y 60. Tienen su motivo para hacerlos. Entonces, la banda libre, aquí ya estamos viendo que sale más perjudicada. Es verdad que la banda licenciada tiene unos requisitos, como decía. Hay que hacer un proyecto técnico, visarlo en un colegio técnico y presentarlo en telecomunicaciones. Algo que lleva 3 días, 4 días. Se presenta en telecomunicaciones y a esperar la concesión. Es verdad que hay que hacer el papeleo, es verdad que hay que pagar. Pero bueno, también para sacarse el carnet de conducir hay que hacer trámites y hay que hacer papeles. Y la mayoría de aquí los tendréis. Hay quien dice, no, yo prefiero comprarme un cochecito de estos sin carnet. Mira, cada uno es libre de lo que quiera. Pero es que el cochecito sin carnet te va a costar lo mismo que un coche normal. Y es que el precio es el mismo. Si podemos tener un equipo en banda licenciada donde nadie nos va a molestar, o podemos tener esto de otro fabricante que aquí está prohibido mencionar, yo duermo tranquilo. Yo sé que mi frecuencia nadie me va a molestar. Aparte, en 24 GHz, por lo menos aquí en España, la potencia legal son 100 milivatios. Con eso cruzamos de una punta a otra del hotel, de la terraza del hotel, y gracias. Si empezamos a hacer cosas ilegales, pues yo prefiero tener mi licencia pagada y dormir tranquilo en ese aspecto. ¿Que hay muchísima gente que lo hace y no le pasa nada? Yo personalmente, si cuesta lo mismo, prefiero ir en un coche mejor y no poner el sin carnet a 120 por hora. Luego tenemos otra solución en bandas de frecuencia alta, que es se están expandiendo mucho, tanto en operadores de internet como en operadores de telefonía móviles, que es la banda E, la banda de 80 GHz. Esta banda, su mejor característica es que hay un ancho de banda increíbles. Es decir, tenemos 10 GHz para utilizar. Al haber tanto ancho de banda, pues la concesión de esa licencia también es mucho más económica. Para grandes capacidades, claro, si en 23 GHz tuviéramos que comprar 200 MHz de ancho, nos costaría una buena cuota anual. En la banda E nos puede costar un punto a punto, pues a lo mejor 50 euros al mes y tenemos un punto a punto funcionando. Esto nos permite, utilizando anchos mayores, poder tener capacidades de 1, 3 y hasta más gigabits agregando equipos. Actualmente nosotros tenemos un equipo funcionando con un enlace de 3 gigabits full duple. Esto tiene su desventaja también, que en esta frecuencia la lluvia es mortal. Es decir, esto estamos hablando para distancias cortas de 2-3 kilómetros. Pero estamos hablando de distancias donde a lo mejor tender la fibra nos costaría, o sería imposible, inviable, porque hay que hacer una obra civil. Nosotros podemos llegar, montar un enlace de esto hacia las afueras de la ciudad, como hablaban, y allí en una urbanización, que además en las afueras es donde suelen estar todas las urbanizaciones nuevas, con gente joven y donde más potenciales clientes podemos obtener. Pues nosotros montamos nuestro enlace, montamos allí una cabecera de fibra pequeñita y estamos dando servicio de fibra en una semana. Por muy rápido que queramos hacer el despliegue de fibra, no podemos hacerlo más rápido. De esta forma, estamos compitiendo ya. Si puede ser antes de que llegue nuestra competencia, mejor. Si no, cuando todavía no hayan cogido muchos clientes. Bueno, esto en cuanto a la red de transporte.
Luego, en cuanto a la apertura del sector, siempre ha sido típico pues, llegar a la torre, poner 4 sectores de 90 grados y abarcar todo lo que haya que abarcar. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 poblaciones, colocábamos nuestro AP y ya estábamos dando servicio. Eso a día de hoy no sirve. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de espectro con esa antena de 90 grados, no hay espectro para poder utilizar. Entonces, dentro de una población, pues a lo mejor sí podemos colocarlo. Luego también vamos a tener el problema cuando empecemos a cargar usuarios, cuando tengamos 70 usuarios en ese sector, oye, que no hay más capacidad, ¿qué hacemos? Ponemos otro encima, es decir, estamos usando el mismo espectro doblemente. Estamos gastando el doble de espectro. ¿Cuál es la solución más idónea? Pues partir un poco. Es decir, en vez de colocar un sector de 90 grados, colocar varios sectores más pequeños. Podemos colocar también uno de 90 grados para cubrir, por ejemplo, pues una casa rural que haya en medio o un hotel rural o cualquier cosa. Pero núcleos donde sabemos que la población va a ser muy grande, hay que tender a cerrarlo lo más posible. Incluso en entornos que el nodo está dentro de la población, si vamos a tener 600 usuarios conectados a un nodo como podemos tener, si quisiéramos hacerlo con sectores de 90 grados, es que no habría espectro para todo. Entonces, colocar sectores en zonas estratégicas para decir, mira, vamos a cubrir 10 bloques de vivienda, que son 50 usuarios. Pues ahí colocamos un sector que nos coja esos 10 bloques de vivienda. Aquí vemos, por ejemplo, para calcular el sector necesario, pues trigonometría que todos pensábamos en el colegio que no nos servía para nada. Podemos ver, por ejemplo, si colocamos la antena de 90 grados y la población la tenemos a 4 kilómetros, vamos a cubrir un ancho de 6 kilómetros. Pero es que la población a lo mejor es una población pequeña que no tiene más que 1 kilómetro de ancho. Pues entonces, para 1 kilómetro de ancho y si el pueblo está a 4 kilómetros, realmente lo que necesitamos es una antena sectorial de 14 dB, perdón, de 14 grados de apertura. Esta tabla es un Excel, que vamos, lo puedo pasar si queréis, que es simplemente hacer el cálculo trigonométrico. Y ahora preguntaréis, bueno, sectores de 15 grados, ¿dónde lo compro? Porque todos los fabricantes ofrecen 120, 90, 60, algunos 45, pues Microtik nos ofrece toda la gama que queramos. Son equipos que no están destinados, es decir, no están originalmente pensados para actuar como sector, pero la electrónica al fin y al cabo es la misma, que puede llevar una NET Metal, por ejemplo, que el QRT5, todos ellos los tenemos ya con versión AC, si queréis utilizar el protocolo AC, y tenemos la apertura a la medida de nuestras necesidades. El QRT, siempre, mientras más, como estos están pensados como CP, mientras más abramos, menos ganancia vamos a tener. Entonces, si en este caso, que teníamos 15 grados, pues podemos colocar o bien un SXT de el HG5 o bien 2 QRT, por ejemplo. Aquí vemos un caso práctico, un nodo nuestro, donde tenemos varias poblaciones que nos pillan en esa línea de visión. Pues colocamos 2 QRT con su armadura para evitar el ruido entre ellos. Así no tenemos que guardar prácticamente separación entre ellos. Y además, teniendo en cuenta que la potencia de emisión va a ser muy baja. Vamos a lo mismo, si tenemos un PIR máximo de 30 dBm y este panel tiene una ganancia de 23, pues nosotros vamos a colocar en 7 dB o menos incluso. Y eso de llegar a poner todas las antenas a tope, al final tú eres el mismo perjudicado porque tú mismo te vas a estorbar. Entonces, yo aconsejaría siempre, pues el PIR tan bajo como sea posible. No tiene sentido, no digo ya no exceder la legalidad, pero es que incluso dentro de la legalidad no hay que irse al máximo. Si con menos podemos hacerlo igual, no tiene sentido irse al máximo. Luego, el tema de los escudos es una cosa que todos los equipos, vamos, tanto Microtik como de otros fabricantes, traen un blindaje sencillo. Siempre es mejor, en la medida de lo posible, vamos, el fabricante siempre lo que nos recomienda es separar los equipos tanto como sea posible. El problema es que en la torre, si hemos dicho que vamos a colocar sectores de 20 grados, para cubrir 360 grados necesitamos 18 equipos. Ahí, como guardemos 2 metros entre ellos, nos falta torres por todas partes. Entonces, podemos colocar los escudos, hay distintos fabricantes, e incluso hay algún operador que se los fabrican ellos mismos para poder reducir esa distancia sin que se oigan. Estamos hablando de potencia de emisión baja y con escudo podemos tener una antena a 50 centímetros de otra y no se huelen. Es decir, la sincronización GPS aquí carece de sentido. Aparte de que no esté disponible y que los fabricantes económicos, por así decirlo, que lo tienen implementado no funciona bien, es innecesaria. Luego, por supuesto, el ancho de canal
el que vayamos a necesitar. No, para un sector que va a tener 20 clientes con 3 megas, no vamos a utilizar 40 MHz. Entonces, la ventaja de MikroTik es que nos permite definir nuestro propio scan-list. Entonces, nosotros hacemos un scan-list con todos los canales que vamos a utilizar, tanto en 5, en 10, en 20, en 40 o en los anchos que deseemos. Entonces, si nosotros inicialmente colocamos una AP en 10 MHz, que en 10 MHz puede dar soporte a 30-40 usuarios perfectamente, y vemos, oye, necesitamos algo más de capacidad. En otros equipos, pues no se puede cambiar, porque tú o seleccionas en el cliente 10 o seleccionas 20. Como mucho puedes seleccionar 20-40, pero de 10 a 20 ese cambio no es automático. Nosotros, como hemos predefinido nuestro scan list, una noche simplemente programamos que el sector se cambie de frecuencia y de ancho y automáticamente todos los clientes reconectan. Y hemos tardado una intervención 1 minuto. En otros equipos blanquitos, si queremos cambiar un sector de 10 a 20, nos supone instalar otro sector en paralelo, migrar todos los clientes uno a uno y luego volver a desconectar, volverlo a su sector original. Mientras que eso nos supone estar toda la noche, aquí creamos un script para que lo haga a las 2 de la mañana y nosotros estamos acostados tan ricamente. Luego, en redes punto a multipunto, la OmniTIC es un gran aliado. Como AP, por esto mismo que hablábamos del ruido, no es muy útil, pero sí que nos permite tener una en cada nodo. ¿Para qué nos sirve esta OmniTIC? Para empezar, para hacer un análisis espectral. Sí, como sabemos, para hacer un análisis espectral hay que se caen los clientes que estén asociados. Entonces, utilizamos la OmniTIC para escanear y luego programamos el cambio para que se haga a las 2 de la mañana a la frecuencia que hayamos elegido. También nos sirve para los instaladores. Hay muchas veces que los instaladores no conectan los clientes al AP que corresponde, o que aparte, si tenemos 12 AP en una torre, pues es complicado indicarle la seguridad de cada uno, el perfil y todo. Entonces, colocamos una OMNI en cada nodo y a los técnicos el equipo se les da configurado contra esa OMNI. Esa OMNI puede tener incluso la misma configuración en varios nodos que tengamos. ¿Qué conseguimos con esto? El usuario asocia y luego nosotros desde la oficina tranquilamente accedemos y ya conectamos ese cliente al sector que le corresponda. Por último, esta OmniTIC nos da la funcionalidad de programarle un script. En caso de que uno de los sectores caiga, automáticamente que se levante con el mismo SSID y encriptación. Esto va a hacer que todos los clientes se asocien a ella. La calidad va a ser mucho peor, porque la calidad de antena, la radiación son 7 dB nada más de ganancia lo que tiene, pero lo que hablábamos antes, mejor que el servicio esté degradado a que no tenga el servicio. Y podemos al día siguiente subir tranquilamente a cambiar ese sector. Aquí tenemos, por ejemplo, un sector nuestro. Como os he dicho, están las SXT-G, hay SXT que son más potentes. Nosotros colocamos en su día unas SXT Lite con la licencia ampliada a Level 4 para poderla utilizar como AP. Y ahí tenemos pues 20 y tantos usuarios asociados, distancias de 2 a 5 kilómetros y vemos las señales, todos los CCQ, menos uno quizás, pues todo por encima de 95. La señal es aceptable y ISP no son esos sectores gigantes que se ven, que son de Movistar, son la SXT que hay debajo. Con eso estamos dando servicio a 30 clientes con una calidad de servicio muy superior a la que daríamos dando con una antena de 90 grados. Luego pasamos a la parte del cliente. Nosotros ahí vamos a asociar esos clientes a la AP, pero claro, el número de estaciones que asociemos también nos va a perjudicar, porque a la hora de asignar los slots TDMA no es lo mismo que que una AP tenga que repartir entre 10 clientes que entre 50. Entonces, tenemos que evitar a toda costa esto. Esto se ve en algunas zonas. Mirad, 5 CPEs en la misma finca. Mirad, si es más sencillo colocar uno y luego un equipo que haga ese reparto. Si es cierto que en Ubiquiti, pues eso es difícil porque no tienes capacidad de gestión, no tienes nada. Si colocas un SXT, puedes hacer prácticamente todo. Luego, en la vivienda, pues colocas para repartir lo que necesites, según el número de puertos necesarios. Tenemos toda la gama, desde 5 hasta 24 puertos. Esto nos va a permitir tanto seguridad, es decir, hacer un cliente que no pueda ver a otro. Hay quien coloca un suite de 8 euros. Hay un cliente, puede nifar el tráfico de todo, nos puede levantar un servidor PvPoE. Aquí nosotros ponemos nuestro router y nos va a permitir aislar el tráfico de cada cliente. Aparte, recordemos cuando hablábamos del tema del multicast
En este router podemos correr un proxy y GMP, de forma que para la televisión, si un cliente está viendo un canal y otro lo solicita, pues el mismo router se lo sirve en la otra interfaz, sin necesidad de ampliar ese ancho de banda de bajada. En el peor escenario, que los 10 clientes estén viendo 10 canales diferentes, entonces sí que se va a producir ese problema. Ese escenario es altamente improbable, porque al final los contenidos son los mismos. La única precaución que hay que tener en la fibra es verdad que nos sobra ancho de banda y aquí, bueno, da bastante. Es decir, con estas soluciones podemos entregar 20-30 megas tranquilamente a los clientes, pero tampoco es que vayamos sobrados. Entonces, la precaución es el receptor de IPTV, automatizarlo para que cuando está inactivo se apague, porque si no, apagan la televisión, te dejan el receptor toda la noche consumiendo y innecesariamente. Entonces, cuando lleve 2 horas de inactividad, que se apague. Y con eso tienes toda la de esto. Y por supuesto, es más económico, nos ahorramos montar CPE. La instalación se simplifica muchísimo porque no hay que subir al tejado una vez para cada cliente, solo se sube una vez. Y por supuesto la estética. En muchas viviendas yo hago eso, vamos, y nos echan de allí y no nos dejan entrar en la vida. Luego, en el CPE pasa un poco lo mismo. El CPE tenemos que intentar que sea lo más directivo posible. Estamos hablando de un escenario urbano donde vamos a tener muchos AP. Entonces, tenemos que intentar ver lo mejor posible al nuestro y lo peor posible a los demás. Al final eso se consigue con más apertura de antenas. Mientras más apertura, con menor apertura de antenas. Mientras más directiva sea, menos vamos a ver a los demás y mejor vamos a ver a nosotros. Vamos a tener menos ruido, mejor señal y el SNR pues va a aumentar muchísimo, porque estamos aumentándolo tanto por reducir el ruido como por mejorar la señal. Entonces se multiplica exponencialmente. ¿Qué hacemos nosotros? Pues si bien hay varios CPE más grandes, pues tenemos el QRT, por ejemplo, tenemos ahora la Dynadish, el coste, verdad, que es algo más elevado. Esto hace que el retorno de la inversión pues sea más difícil. Hoy en día, hace unos años, cuando se cobraban 40 euros por 1 mega de conexión, pues podías permitirte eso. Hoy en día, con los precios que se están manejando, eso sería impensable. Entonces lo que hacemos es colocar una antena parabólica. Una antena parabólica, aunque generalmente estén destinadas para satélites, simplemente reflejan la señal de cualquiera. Sí es cierto que la ganancia que tenga va a depender de la frecuencia empleada. Aquí tenemos la fórmula para calcularlo. Entonces, según la longitud de onda, va a tener más ganancia o menos. Esto, por ejemplo, es suponiendo una frecuencia de 5.600 MHz y vemos como con una simple antena de 40 centímetros ya tenemos 26 dB de ganancia. Eso es bastante mejor que una Dynadish. Y estamos utilizando una SX Elite y una parábola que nos cuesta 10 euros. Entonces, aquí el CPE que coloquemos en la parabólica nos da igual, porque al final el diámetro que cuenta es el de la parabólica, que es el que va a captar. Si tenemos un embudo para recoger la lluvia, nos da igual que cómo sea la boca de abajo de tamaño. Lo que importa es la superficie que va a recoger la señal. El caso de 60 y 80 centímetros ya es para clientes muy lejanos, donde por distancia o por casos de ruido extremo tenemos que utilizar mayor ganancia. Aquí tenemos algún ejemplo de una instalación. El resultado es bastante discreto y no hace falta que esté lejos. Esto, por ejemplo, está a 500 metros del nodo. Pero tú colocas esto y vas a tener un SNR pues, de 70 dB. Sabes que eso no va a fallar en la vida. Te pueden poner interferencias los otros. Es muy difícil que falle. No es imposible. Como decía, aquí el SLA100 no existe, pero lo dificultamos bastante. En el caso de clientes lejanos, aquí tenemos, por ejemplo, un cliente que está a 8 kilómetros de la P. Vemos los niveles de señal 65 y tenemos 50 dB de SNR, que es bastante aceptable. Estamos a 8 kilómetros con una SX Elite 5 y con un PIRE de 30 dB, que es lo importante, porque esto quizás se puede conseguir pues dándole potencia a la P. Aparte de ser ilegal, eso no nos va a mejorar el SNR, nos va a mejorar la señal. Si esto lo ponemos nosotros en la P a tope, llegamos a menos 40. Pero el SNR, que es lo que al final nos importa, no lo vamos a mejorar. Aquí tenemos un cliente con un CPE que vale 50 euros en total y nos está rindiendo como una solución que podría ser una MANT con una NetMetal. Y nada más. Si cualquier pregunta, cualquier cosa, pues estaremos por aquí para poder resolverla.